Bien, esta parte de derivadas parciales, pues bueno, es nueva. Si bien es mm, el concepto de derivada aplicada a funciones de varias variables, en cierto modo, ahorita te voy a explicar por qué, pues prácticamente para los compañeros que no han llevado esta materia antes es un concepto totalmente nuevo. Totalmente nuevo. Entonces, mira, vamos a ver cómo es esto. Aquí, por ejemplo, en esto tenemos una tabla. De hecho, yo te comentaba que mucha de la matemática que hace el ingeniero, que hace el científico, lo hace con datos, con datos que son registrados, son grabados, son eh, pues capturados. Eh, Aquí incluso tiene mucho que ver la cuestión del muestreo. Y entonces, ¿esto por qué? Porque no todos los fenómenos que va a estudiar el ingeniero o el científico, pues se cuenta con una ley matemática. Lo que hacemos generalmente nosotros es, bueno, pues vamos a analizar un problema de caída libre. Pues bueno, sabemos que podemos utilizar las leyes de la física de caída libre, como por ejemplo, altura igual a velocidad inicial por tiempo menos gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. O por ejemplo, si yo voy a diseñar o voy a estudiar el comportamiento de un circuito LRC, bueno, pues puedo utilizar una ecuación diferencial de segundo orden, eh, que viene siendo L Q doble prima más R por Q prima menos C por Q, por ejemplo, ¿no? Igual a F de T. Entonces aquí va a ser muy diferente la situación, es muy distinto, porque en ocasiones muchos fenómenos no contamos con una ley matemática que nosotros podamos utilizar, o bien esas leyes solamente contemplan ciertas variables. Por ejemplo, en el caso de las leyes de caída libre, prácticamente casi todas consideran nada más el tiempo. Claro que hay algunas que consideran la resistencia del aire. En el caso, por ejemplo, de los circuitos LRC, también la variable es el tiempo, o puede ser la corriente, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues bueno, tenemos esas situaciones que pues sí nos obligan a, pues que si queremos hacer un análisis muy exacto o muy completo de lo que estamos estudiando, lo que se tiene que hacer es registrar datos y con esos datos tratar de obtener las matemáticas necesarias que nos permitan describir el fenómeno que lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque en un momento dado esas ecuaciones o esas funciones que hay pudieran estar limitadas. Claro, esto te digo, depende también del grado de análisis que se quiera hacer del fenómeno a estudiar. Entonces, por ejemplo, mira, aquí tenemos lo siguiente. Dice, en un día caliente, la humedad extrema nos hace pensar que la temperatura es más alta de lo que realmente es. En algunos países dice, el aire muy seco se percibe como la temperatura a ser más baja que lo que el termómetro indica. El Servicio Nacional del Clima ha establecido el índice de calor, también llamado índice de temperatura, humedad o humidex en algunos países, para describir los efectos combinados de temperatura y humedad. El índice de calor es la temperatura del aire percibida cuando la temperatura actual es T y la humedad relativa es H. Además, I es una función de T y H, y podemos decir que I es f de T, H. La siguiente tabla de valores es un resumen de una tabla compilada o registrada por el Servicio Nacional de Clima. Entonces, por ejemplo, mira, aquí tenemos esta tabla que me relaciona el índice, el humidex, en función de la temperatura y en función de la humedad relativa. Si te fijas, los valores en azul pues corresponden al humidex, ¿verdad?
y entonces podemos localizarlos dependiendo del valor de h y el valor de t. Bien, por ejemplo, aquí estamos viendo ya la aplicación para obtener una derivada y te la voy a explicar. Bien, si te fijas, dice aquí, si nos concentramos en la columna que está marcada de la tabla, la cual corresponde a una humedad relativa del 70%, efectivamente, si te fijas, todos estos datos de aquí, todos estos datos, tienen una característica que es que su temperatura, que su humedad relativa es constante, tienen la misma humedad relativa que es del 70%. Prácticamente es constante aquí, ¿verdad? Sin embargo, no así con la temperatura sí cambia, ¿verdad? Por ejemplo, aquí es a 90, 92, 94, 96, 98, 100. Y entonces, pues nosotros podemos aplicar la definición de la derivada, pero de forma numérica. Esto seguramente ya lo vistes en tus clases de cálculo diferencial, sobre todo. Recuerda que la derivada pues es una razón de cambio, es un cociente de cambios. Nosotros generalmente lo que hacemos al derivar pues es derivar la función, ¿verdad? Y hay que entender que lo que estamos haciendo es trabajar de forma analítica. Cuando yo, por ejemplo, utilizo esas fórmulas para derivar la función o para integrar una función, estoy integrando o derivando de forma analítica. Y eso se vale, eso es correcto, está bien. Pero cuando yo tengo datos numéricos, no tengo una función o una expresión matemática que derivar o integrar. Tengo números. Y entonces no lo podré hacer de forma analítica. Tendré que hacerlo de forma numérica. Y pues esto de derivación numérica, pues, seguramente tú lo recuerdas. También está por allí. Y entonces, mira, aquí estoy, por ejemplo, tratando de sacar la derivada en 96. Si te fijas, aquí me estoy fijando en 96, ¿verdad? Y entonces estoy aquí en 96. Prácticamente estoy en un punto fijo que es 96,70. Aquí una cosa muy importante que te quiero comentar. Tenemos que respetar la nomenclatura en cómo está la función. Aquí me está diciendo que el humidex es función de la temperatura y de la humedad relativa. Ok. Tengo que respetar esta nomenclatura. ¿A qué me refiero? No se vale que yo lo ponga como h, t. Tengo que respetar esta nomenclatura. Siempre tiene que ser primero t y luego h. ¿Sí? Sobre todo para las cuestiones de notación. Entonces, por ejemplo, si regresamos aquí, observa cómo estamos fijos aquí en 96,70. Ya sé que la humedad no va a cambiar, esa va a permanecer constante. Lo que puede cambiar es la temperatura. Entonces, los valores más cercanos de temperatura que yo tengo son 94 y 98. 94 estoy por la izquierda porque es un valor más pequeño que 96, mientras que 98 será por la derecha. Entonces, si te fijas, aquí está aplicando el concepto de la derivada. La derivada en 96 es el límite cuando el cambio de la variable independiente, que en este caso viene siendo t, es muy pequeño, tiende a 0, de el cociente entre la razón del cambio de la función incrementada con respecto al cambio de la variable. Entonces, creo que esto sí lo entendemos. Este es el concepto de derivada. Bien. Luego entonces, si me fijo en 96, mi función es, ¿quién quedamos que iba primero? T y H. Entonces es 96,70, pero fíjate cómo estoy derivando con respecto de T. Estoy derivando con respecto de T. Por eso solamente cambia T. Mira, solamente a la T, al 96 le sumo H. Pero H mayúscula no cambia. Fíjate, esta es el humidex
Estas dos cantidades son el humidex cuando la humedad es de 70%, pero en este la temperatura cambia una cantidad H. Ahora, ese cambio puede ser por la derecha o por la izquierda. Puede ser hacia arriba o hacia abajo. Y de hecho esto es importantísimo porque recuerda que la derivada es un límite. Y como tal, para que pueda existir la derivada, debe de existir la derivada por la derecha, por la izquierda y aparte ser iguales. Si son diferentes, no es derivable la función, como también por el contrario si esta no está definida o no existe. Entonces fíjate, ¿esta qué pasa? Pues que aquí estoy sacando la derivada en 96 y es aproximadamente igual. Esto es importantísimo. Cuando yo hago cálculo de forma numérica, aquí sí tengo que estar bien claro, bien convencido de que es una aproximación. Es una aproximación en términos generales. En términos generales. Puede ser que sí sea exacto, pero en términos generales es una aproximación. Entonces, si te fijas, aquí lo estoy haciendo por la derecha. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo g de 98 menos g de 96. Y 98 es el valor por la derecha de donde estoy derivando, que era 96,70. Por eso es que aquí, por la derecha, sería g de 98 menos g de 96 entre 2. ¿Por qué entre 2? Porque h es 2. Cambió de 96 a 8. ¿Sí lo ves, verdad? Y entonces si yo lo cambio acá, va a ser f de 98,70 menos f de 96,70. Fíjate cómo cambia solamente t. H permanece constante. Si te fijas, ¿verdad? Y esta h es precisamente de que estaba yo en 96 y se incrementó en 2. Y luego, pues estos valores son los de la tabla. En 90,70... Perdón, en 98,70 vale 133 y en 94,70 vale 118. Y aquí ya nada más pues sustituyo esos valores. Esta sería la derivada por la derecha, esta la derivada por la izquierda y la derivada va a ser el promedio. ¿Por qué? Pues porque lo estoy haciendo de forma numérica. Si esto fuera de forma analítica, sí tendría que ser igual para que me garantizara la diferenciabilidad o de derivabilidad de la función en dicho valor. Pero cuando es de forma numérica, tengo que promediar. Bueno, la derivada va a ser el promedio de la derivada por la derecha y de la derivada por la izquierda. Bien, aquí estamos viendo unas notaciones diferentes para las derivadas parciales. Y aquí yo creo que ya te empieza a quedar claro el concepto de derivada parcial. ¿Por qué se llama derivada parcial? Porque estamos derivando con respecto a una variable nada más. La otra variable o las otras variables permanecen constantes. Solamente va a haber una que estamos considerando que cambia. Por eso se llama parcial, porque es de partes. Y, por ejemplo, si yo sé que mi función es f de x, y y voy a derivar con respecto de x, pues esa derivada parcial con respecto de x se representa con un subíndice x. Y como estoy derivando con x, solamente cambia el valor de x. Si te fijas, estoy en el punto a, b. X vale a, pero lo cambio, ¿verdad? Lo incremento una cantidad muy pequeñita, h. Entonces, fíjate, aquí está precisamente eso. Si yo derivada con respecto de y, ¿verdad? Parcialmente con respecto de y, pues ahora x es constante. Fíjate cómo ahora x no cambia, se mantiene en a, pero y sí cambia, porque va de un valor inicial b a un valor final b más h. ¿Vale? Ok, entonces aquí tenemos un resumen de eso. Las derivadas parciales las podemos representar como la función con un subíndice dependiendo de la variable con la cual se está derivando. Puedo derivar con respecto de x o con respecto de y. Y bueno, aquí estamos viendo una notación más elegante, muy bonita. A mí me gusta mucho esta notación pues pareciera ser como una especie como de delta, una delta griega, ¿verdad? Esta notación de esta delta griega que viene siendo una D deformada, eso hay que decirlo,
Pues es una D deformada, de hecho, no propiamente es una delta, ¿eh? Parece una delta minúscula, pero en realidad no es eso. Es una D deformada. Y se comenta que esa notación se debe a Cauchy, si mal no recuerdo, fue el que propuso esa notación para las derivadas parciales. Y entonces fíjate cómo podemos representarlo con la notación. Es muy parecida a la notación de Leibniz, ¿verdad? Porque estamos derivando a la función, pero con respecto a una de las variables, en este caso nada más con x, por lo tanto es una derivada parcial con x. Si lo hiciéramos con y, pues bueno, sería derivada parcial con respecto de y. Esta es la notación de los subíndices, esta es la definición, te digo, creo que de Cauchy. Y esta, la de las Ds, también es muy utilizada, sobre todo cuando tú analizas ecuaciones diferenciales, si quieres hablar de ecuaciones diferenciales lineales y lo representas como un operador diferencial. ¿Ok? Bien. Bueno, ya está mi perrito un poquito inquieta, ¿verdad? Bueno, vamos a ver la interpretación de las derivadas parciales. Si tú recuerdas, cuando vimos nuestra clase de cálculo diferencial, pues la derivada tiene una interpretación física y una interpretación geométrica. Eso yo creo que te queda muy claro, ¿no? La interpretación geométrica de la derivada, pues es que es la pendiente de la tangente a la curva en un punto. Obviamente en este caso no hablamos de curvas, porque estamos por lo menos en dos variables, ¿no? En dos variables independientes, 3 en total. Y entonces en vez de hablar de curvas, pues hablamos de superficies. Entonces en este caso diríamos que la derivada parcial de una función de dos variables con respecto a una va a ser la pendiente de la recta tangente a la superficie en ese punto. Por eso es que fíjate bien en esta figura, pues se concentra todo eso. Yo tengo la superficie, que es la que está aquí en azul, ¿verdad? Esta obviamente es la gráfica de una función de dos variables, x, y la tercera, la dependiente, pues es z. Si yo derivo parcialmente con respecto de x, esa derivada parcial con respecto de x va a ser la pendiente de la recta tangente a la superficie en ese punto, pero en dirección de x, o sea que sería t1. ¿Sí? Será la pendiente de la recta t1. Si ahora yo derivo parcialmente con respecto de y, pues bueno, estaremos hablando entonces de que el resultado va a ser la pendiente de la recta tangente a la superficie en el punto P, pero en dirección de X. Acuérdate que al hablar de dirección X estoy hablando de vector Y y vector J. Esto ya lo analizamos cuando analizamos los vectores. Bien. Mira, por ejemplo, aquí tenemos esta superficie que viene siendo un paraboloide elíptico, si lo recuerdas muy bien, ¿verdad? Ok, pues bien, esta es la derivada parcial con respecto de x, ¿verdad? Si te fijas, porque es en dirección de x, esta sería en dirección de y. ¿Vale? Entonces esa viene siendo la interpretación de las derivadas parciales de forma geométrica. Hay una interpretación que es la interpretación física, que básicamente es la rapidez de cambio, ¿verdad? La rapidez de cambio de la variable dependiente con respecto a las independientes. Y luego aquí tenemos, bueno, lo podemos generalizar a funciones de varias variables, de muchas otras. Aquí tenemos, por ejemplo, la derivada parcial de una función de tres variables. Recuerda que al hablar de tres variables me refiero a tres variables independientes. Pero ya cuando son más, pues sí conviene la notación vectorial. Ok. Bueno, y esta parte se refiere a las derivadas de orden superior. De la misma forma que en cálculo diferencial vimos primera derivada, segunda derivada, tercera derivada y así sucesivamente, aquí podemos hablar de primera derivada, segunda derivada, tercera derivada o derivadas de orden superior. Mira, por ejemplo, si tú te fijas
aquí tengo la notación de los subíndices y básicamente es primero derivo con x y luego este resultado lo vuelvo a derivar con x. Aquí tengo primero derivo con x y luego derivo con y. Aquí es primero derivo con y y luego después derivo con x. Aquí es primero derivo con y después vuelvo a derivar con y. Entonces fíjate cómo es la notación de los subíndices. El que esté prácticamente más a la izquierda, si lo ves de frente, es la primera variable con respecto a la cual se deriva. Por el contrario, en la notación de la D es al revés. Primero aquí derivo con x y luego derivo con x. Entonces fíjate cómo se representa esto. Aquí es primero derivo con x y luego derivo con y. Aquí es primero derivo con y y luego derivo con x. Aquí es primero derivo con y y luego vuelvo a derivar con y. Y efectivamente ve cómo ahora el orden de las variables con respecto a las cuales se está derivando pues es muy diferente. Mientras que en la notación de los subíndices el que se encuentra más a la izquierda es la primera con respecto a la cual se deriva, en la notación de las D el que está más a la derecha es la primera con respecto a la cual se deriva y a la izquierda en posición siguiente, subsecuente, será con respecto a la cual se derivó posteriormente. Entonces si te fijas, tiene un orden distinto. Ok. Ahora tú te preguntarás, bueno, ¿tiene importancia el orden de derivación? O, pues sí, ¿dará lo mismo si primero derivo con respecto a uno y luego con la otra o al revés? Bueno, pues la respuesta es, pues no tiene mucha importancia, da exactamente lo mismo, pero hay que respetar el orden. Recuerda que el ingeniero tiene que ser un profesionista muy, muy quisquilloso con el orden. Sus razonamientos, sus cálculos, sus trabajos tienen que llevar un orden. Eso es lo que distingue al ingeniero de muchas otras profesiones. El ingeniero mejora, el ingeniero innova, el ingeniero descubre, el ingeniero inventa. Y para que pueda hacer todas esas funciones que lo hacen único, tiene que tener una capacidad de razonamiento y de mucha organización. Es importante respetar la nomenclatura. Aquí no se vale de que yo hago las cosas como se me da la gana. Yo creo que eso ha traído muchos problemas, muchísimos problemas. Aquí estamos viendo que la gente quiere hacer las cosas como se le antojan y entonces tenemos a gente que dice, bueno, pues es que yo quiero a fuerzas un aeropuerto y quítenme ese cerro, no me importa, yo quiero ahí el aeropuerto, ¿sí? Entonces, cosas de ese tipo, ¿no? Entonces yo creo que pues, vamos, no hay, yo creo que ya es hasta ofensivo estar hablando, por ejemplo, de esta situación, ¿no? De este caso. Pero yo creo que te das cuenta cómo, precisamente para ser disciplinado, para ser una persona, pues para que seamos vamos, no somos un país del primer mundo porque no somos un país disciplinado. Entonces hay que tener esa disciplina, ¿sale? Bien. Sin embargo, te digo que da lo mismo, y eso nos lo dice el teorema de Clairaut. Aquí está. Suponiendo que f es una función definida en un disco D que contiene un punto a, b, si las funciones derivada parcial de x primero con x y luego con y la derivada parcial de y y luego con x son ambas continuas, aquí está precisamente la clave de todo, tienen que ser continuas, entonces la derivada en a, b, primero por la izquierda y luego primero con x y luego con y, va a ser igual a la derivada en a, b, primero con y y luego con x. Es decir, el orden de derivación no importa siempre y cuando las derivadas sean continuas en ese valor. Pero esto es importante, hay que saberlo. Tenemos que saber que es solamente si se cumple la continuidad de las derivadas. Por eso es que te digo que tenemos que ser ordenados. No podemos hacer las cosas nada más así a lo tonto. Eso nos trae problemas. Eso
ha sido la causa de que seamos un país que elige a gente bruta, ¿no? Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado con esa situación. Bien, ahora, aquí tenemos unas cosas bellísimas, ecuaciones diferenciales parciales. Esto es muy bonito, me encanta porque vamos a ver ya algunas leyes de la ciencia que se describen mediante ecuaciones diferenciales parciales. Y una de ellas es esta belleza que se llama la ecuación diferencial de Laplace, o es la ecuación de Laplace. Y se le debe a uno de los grandes matemáticos de toda la historia que se llamaba Pierre-Simon Marqués de Laplace. Efectivamente, este excelente matemático que pues nos legó, entre otras cosas, la famosa transformada de Laplace. Y pues bueno, ¿qué te platico? Que pues este matemático fue contemporáneo de Napoleón Bonaparte, fue contemporáneo de Cauchy, de hecho. Tal vez Cauchy era un poquito más joven que él, eh, pero fue contemporáneo, por ejemplo, de Lavoisier. Y bueno, le tocó vivir esa época que yo ya te he dicho que ha sido una de las peores vergüenzas en toda la historia de la humanidad, la mal llamada Revolución Francesa. Una época muy oscura que pues sí sería interesante en su momento pues pudieras leer, estudiar, porque lo que nos han contado es casi mentira, ¿no? Mentira. Fue una de las épocas más indignas de la historia contemporánea. De hecho, los historiadores suelen decir que la edad contemporánea surge con ese periodo vergonzoso. Eh, no es el modo, no es el modo, había desigualdad, pero no es el modo, ¿no? Y bueno, pues las situaciones que han pasado en el mundo, como esta que estamos viviendo, no pudieran entenderse si no es por la Revolución Francesa, porque prácticamente ahí fue un parteaguas, ahí fue el inicio de muchas de las calamidades que la humanidad ha experimentado. Pero bueno, eso lo vamos a platicar más adelante. Lo que sí te quiero decir es que Pierre Simon Marqués de Laplace pues era un noble, pertenecía a la nobleza pequeña de Francia, le tocó la Revolución Francesa y se salvó de la muerte, porque dentro de la idea de la Revolución Francesa se encontraba asesinar a la mayor cantidad de nobles, ¿no? Y curiosamente, los nobles franceses pues eran los artistas, eran los científicos, eran la gente militar, la gente de valor. Claro que había también unos sinvergüenzas, había unos que eran indignos, ¿verdad? Como todo, pero está constatado de que había un gran grupo de científicos, de gente muy positiva, de gente muy altruista, de esas de las que se necesitan ahora, ¿sí? Pero bueno, esa es la cuestión. Aquí lo interesante es ver cómo los que comandaron la Revolución Francesa curiosamente murieron bajo la guillotina. Nomás para que veamos esa idea de la fraternité, ¿no? Que decía la dichosa Revolución Francesa. La igualité, la fraternité y la solidarité. Y bueno, pues qué te digo que los monigotes que iniciaron todo eso, miserias como Robespierre, como Marat, como Danton, pues fueron asesinados en la guillotina, por lo menos Danton y Robespierre, porque Marat lo asesinó una también revolucionaria, ¿no? En fin, pues bien, esta ecuación diferencial es una ecuación diferencial parcial de segundo orden, si tú lo puedes ver aquí porque son segundas derivadas parciales, es importantísima en la física, porque prácticamente se utiliza para termodinámica, para resistencia de materiales, en mecánica de fluidos, en electrodinámica, en fin. De hecho, esta cosita que estamos aquí viendo en forma escalar tiene una representación en cálculo vectorial, que ya te estoy picando. Y esa representación en forma vectorial se le llama laplaciano, que viene siendo un habla cuadrado. Y bueno, cualquier función escalar que satisfaga la ecuación de Laplace se dice que es solenoidal. Es armónico, es una función armónica más bien. ¿Sí? Armónico. Bien,
tenemos por ejemplo la ecuación de onda. Toda onda mecánica, y al decir onda mecánica pues me refiero por ejemplo a la vibración de una cuerda de un instrumento musical, a una onda de agua, a una onda de sonido. Pues bueno, debe de cumplir esta ecuación de onda. De hecho, si te fijas o si recuerdas tu bellísima clase de química, verás que esta ecuación se parece mucho a la ecuación de Schrödinger. La ecuación de onda de Schrödinger, que básicamente pues es la ecuación de onda pero ya aplicado bajo variables cuánticas. Entonces esto es bastante interesante. Recuerda que si un movimiento vibratorio no satisface la ecuación de onda, se destruye, y eso hace que pueda existir la onda o el movimiento ondulatorio pues en una región. Bien, luego aquí tenemos una función que se llama función de producción de Cobb-Douglas. Esto les enamoraría a nuestros compañeros de logística, de gestión y de industrial. Lástima que pues por lo menos los dos primeros ya no lleven la materia. Digo, es una cosa bastante triste que pues habría que tomar cartas en el asunto, pero aquí la idea es como este modelo, que de hecho fue, creo que fue un modelo que le permitió a estos autores ganar un premio Nobel en economía. Se basa en ecuaciones derivadas parciales. Bueno, y aquí están los ejercicios, entonces vamos a empezar con ellos. Bien, vamos a empezar entonces con los ejercicios del 14.3. Mira, va a haber algunos que sí podemos analizar directamente aquí del texto. Ya los que no sea posible sí los vamos a desarrollar ahorita en hoja. Entonces, por ejemplo, el número 1 sí podemos responderlo, por lo menos el inciso A, y dice así: la temperatura T en un lugar del hemisferio norte depende de la longitud, latitud y del tiempo. Es decir, podemos escribir o podemos definir que la temperatura es función de la longitud, la latitud y el tiempo. Una cosa aquí muy importante es que tenemos que respetar este orden en el cual el problema, o en un momento dado el investigador o el matemático, establece el orden de estas variables independientes. Y luego dice: sea la medida del tiempo en horas en el inicio de enero. Inciso A: ¿cuál es el significado de las derivadas parciales? Parcial de t con x, parcial de t con respecto de y, parcial de t con respecto de t. Bien, esta derivada parcial pues es la variación de la temperatura con respecto a la longitud. Esto significaría la variación de la temperatura con respecto de la latitud, y esta es la variación de la temperatura con respecto del tiempo. Es importante decir que si yo estoy diciendo que esta es una derivada parcial, recuerda que este signo, este símbolo, que es una D deformada, creo que se le debe esta notación también a Cauchy. Déjame checarlo y te lo confirmo posteriormente, pero creo que esta notación es debida a Cauchy. Entonces, por ejemplo, esta derivada parcial es el cambio parcial de la temperatura con respecto a la longitud. Significa que tanto la latitud como el tiempo, que son nuestras otras variables independientes, prácticamente las consideramos constantes, sin variación. Seguramente te estarás preguntando: bueno, pero pudiera ser que varíen las tres al mismo tiempo. Y eso es verdad. Entonces, en este caso vamos a hablar de derivadas totales, y eso lo vamos a analizar más adelante. Entonces te voy a pedir que tengas un poquito de paciencia. Bien, mira, para el inciso B sí va a ser necesario que lo expliquemos en hoja, ¿sí? Bien, lo mismo por ejemplo para estos ejercicios, estos incisos. Sí va a ser necesario, porque aquí hay que estimar los valores, entonces sí vamos a tener que hacerlo ya con hoja. Aquí por ejemplo, mira, nos dice: determina los signos de las derivadas parciales de la función f cuya gráfica se muestra.
Entonces, por ejemplo, aquí en el número 5 nos dice la derivada parcial con respecto de x en el punto 1,2. Si te fijas, el 1.1,2 está con azul. Voy a acercar un poquito más. Es este punto. Es este punto. Y entonces la derivada parcial con respecto de x, recuerda que es como si trazáramos una línea recta. Pues una línea recta de tal suerte que se proyectara sobre el plano xz, ¿sí? O sea que sería de esta forma, ¿sí? Así, sobre el plano xz. ¿Por qué sobre el plano xz? Porque está variando con respecto de x, z obviamente pues es la función, y no varía con respecto de y, entonces por eso sería de esta forma. Una cosa muy importante, recuerda que para analizar el signo de las derivadas hay que hacerlo en dirección creciente a la variable, entonces la variable x aumenta hacia acá, ¿verdad? Entonces, si te fijas, la derivada parcial viene siendo la pendiente de esta recta, de esta recta tangente con respecto a la superficie, entonces prácticamente va hacia arriba, ¿verdad? Va en dirección creciente, por lo tanto el signo sería positivo. Con respecto de y, sería aquí en este mismo punto, ahora iría la recta así, de este modo, y entonces la pendiente es negativa. ¿Por qué? Porque va dirigida hacia abajo en la dirección creciente de y. Si te fijas, al hacerlo de esta forma, prácticamente estamos manteniendo constante x igual a 1. Si te fijas, ¿verdad? De la misma manera que acá con la derivada parcial con respecto de x, el valor de y permanecía constante en 2. ¿Vale? Bien. Entonces, esa sería la cuestión. Ok, vamos entonces a continuar. Mira, aquí ya hay unos ejercicios que hay que hacer derivadas parciales. Yo creo que esos también los vamos a hacer en hoja. Si estos ejercicios ya los explicaríamos en hojas. Muy bien, entonces vamos a pasar a hacerlos para explicarlos. Bien. El problema número 4 nos dice la altura de las olas a mar abierto depende de la velocidad v del viento y del tiempo que el viento ha estado soplando a esa velocidad. De esta forma podemos decir que la altura de las olas es función de la velocidad y del tiempo. Y esta función está registrada en pies en la siguiente tabla. Entonces tenemos esta tabla. Aquí hay una cosa muy importante, fíjate cómo esto es muy ingenieril. Lo que hace generalmente un ingeniero, un técnico, un científico es registrar datos, un fenómeno que se esté estudiando, registramos datos. Es lógico que no contamos con una función matemática como tal, entonces tenemos que registrar datos y manipularlos matemáticamente para responder muchas preguntas en relación al fenómeno físico que estamos analizando. Fíjate cómo aquí vamos a hacer un análisis numérico del problema, puesto que no contamos con una ecuación propiamente. Entonces el inciso A nos dice cuál es el significado de estas derivadas parciales. Nos pide que estimemos los valores de estas derivadas y que cuál aparenta ser el valor del siguiente límite, es decir, la variación de la altura con respecto del tiempo conforme el tiempo aumenta. Bueno, entonces vamos a ponernos de acuerdo. A mí me gustaría que hiciéramos, por ejemplo, la parcial de la altura con respecto del tiempo y que respondiéramos a esta de aquí, a la derivada parcial de la altura, porque prácticamente esa es la función, de la altura de las olas con respecto del tiempo,
en 4015. ¿Qué significa 4015? Recuerda que el primer valor corresponde, muy importante, ya lo platicamos, hay que respetar este orden. Entonces 40 viene siendo la velocidad en knots, que es una unidad de velocidad de viento, y 15 que viene siendo el tiempo. De hecho creo que knots significa nudos, si mal no recuerdo. Es una unidad técnica de velocidad. Y entonces, pues ahorita que son nudos, entonces ahorita vamos a responder a esta pregunta de aquí. Bien, entonces vámonos a la hoja. Bien, entonces estamos aquí. Yo te voy a recomendar que en esta parte, como nada más vamos a ver el puro video de la hoja que vamos a estar resolviendo, pues sí lo vayas checando, te vayas guiando con tu libro. Entonces vamos a calcular la derivada parcial con respecto de t en 40,15. ¿Sí? Recuerda que esto viene siendo esto, es lo mismo. ¿Sí? La altura de las olas, la derivada de la altura de las olas con respecto del tiempo en el punto 40,15. Recuerda que el primer valor corresponde a la velocidad que está dada en nudos y la segunda corresponde al tiempo, que son 15 horas. Bien, si te fijas, tenemos una tabla, no tenemos una función matemática, vamos a calcular la derivada de forma numérica y entonces nos vamos a ubicar en el punto 4015. Voy a acercar un poquito más la cámara, está un poco más de enfoque. 4015, en 4015, velocidad 40 y 4015, vamos a calcular esta derivada de la altura con respecto de t. Bueno, ¿qué es una derivada? Pues sabemos que es un límite y como un límite, para que exista tiene que ser el mismo tanto por la derecha como por la izquierda. Por lo tanto tenemos que sacar la derivada por la derecha, y la derivada por la izquierda. En este punto, ¿verdad? Bien, entonces fíjate, voy a poner aquí, acuérdate que esto es una estimación, es una aproximación, ¿verdad? Porque lo estamos haciendo de forma numérica, es una estimación, y este simbolito significa aproximación. Entonces, ¿esto es qué cosa? Esto es h de 40, estoy derivando con respecto del tiempo, entonces la velocidad va a permanecer constante, entonces sería 40,15 más 5 menos la altura en 40,15 sobre 5. Si te fijas, esto de aquí básicamente tiene mucha estructura matemática con esto. Lo voy a poner. Cuando delta t tiende a 0, de h de b, t más delta t menos hbt sobre delta t. Si te fijas que viene siendo la misma estructura matemática que la de la derivada. En este caso, delta t vale 5. ¿Por qué? Porque si tú checas con la tabla, el tiempo va de 5 en 5. Va 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50. ¿Esto por qué es así? Bueno, pues porque el ingeniero, el técnico, registró los datos cada 5 horas, ¿verdad? Es más fácil que lo hagamos con respecto del tiempo a que lo hagamos con respecto de la velocidad, porque la velocidad va a 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60 nudos, pero yo creo que estás consciente de que el tiempo es una variable que más fácilmente podemos no controlar, sino registrar, porque nada más con un simple reloj o con un temporizador podremos nosotros
capturar es más fácil que cada cierto tiempo vayamos registrando la velocidad y obviamente lo que viene siendo la altura. Entonces, si te fijas cómo esto tiene esta forma, el delta t es 5. Y tú vas a decir, bueno, pero es que el cambio en el tiempo no tiende a cero. Efectivamente, no tiende a cero, pero por eso es que es una aproximación. ¿Sale? Ahora, ¿cómo va a ser por la izquierda? Bueno, pues va a ser aproximadamente h de 40,15 menos 5 menos h de 40,15 sobre menos 5. ¿Por qué aquí delta t vale menos 5? Porque por la izquierda el valor antes de 15 era 10 horas. De la misma manera que lo puedes checar en la tabla, por la derecha va a ser 20. Por eso es que por la derecha el delta t es 5 y por la izquierda el delta t es menos 5. Entonces fíjate cómo estamos evaluando la derivada de forma numérica. Bueno, ¿cuánto va a valer entonces por la derecha? Por la derecha nos va a dar, voy a volver a escribir todo esto, aquí sería 40,20 menos h en 40,15 sobre 5. Y por la izquierda sería h de 40,15 menos h de 40, perdón, aquí es 10, porque es 15 menos 5, 10. Aquí 15 sobre menos 5. Bien, entonces por la derecha me voy a la tabla y h en 40,20 vale 28. Ahí lo puedes ver de la tabla. Y 40,15 vale 25 sobre 5. Y entonces esto nos da 3/5, que viene siendo 0.6. Y por la izquierda va, fíjate cómo lo estoy haciendo, tengo que poner todo esto, ¿sí? Por la izquierda es 21 menos 25 sobre menos 5. Y esto nos da menos 40 sobre menos 5. Y esto es 0.8. Bien, tenemos entonces la derivada, es una aproximación, por eso es que es una derivada numérica, es una aproximación. Si te fijas, es lógico que entre más pequeñito sea el tiempo, entre más grande sea nuestro registro de la tabla, más exacta van a ser estas derivadas parciales, más aproximadas, ¿verdad?, al valor real. Esto depende mucho pues del tipo de estudio que yo quiera hacer, pero es una estimación. Entonces la derivada en 40,15 va a ser el promedio de las dos derivadas, tanto por la derecha y de la izquierda, ¿sí?, sobre 2. ¿Y esto cuánto nos da? Esto nos da 1.14, perdón, a ver cuánto es, 1.40. Esto nos da 0.7. Esto quiere decir que la derivada de h con respecto de t, o sea, la variación de la altura de las olas con respecto del tiempo, aproximadamente es 0.7. ¿Qué cosa? Vamos a ver en qué estaba dada la altura. Creo que estaba dada en... No dice la altura. A ver, perdón, ¿en qué unidades? No dice la altura. Sí, no. No dice la altura, pero puede ser, por ejemplo, si estamos en el sistema inglés, serían pies por hora, ¿sí? Pies por hora, es lo más lógico porque pues estamos en el sistema inglés, ¿sí?
pensaríamos que pueden ser pies por hora si la altura está dada en pies. Entonces ese sería el resultado. Ok. ¿Qué significa esto? Variación de h con respecto de t, que también lo podemos representar de esta forma. También lo podemos representar de esta forma. Sí, lo podemos representar de esta forma o lo podemos representar de esta forma también, siempre y cuando f pues sea la h, ¿verdad? Sea nuestra variable dependiente. Bueno, pues es la variación de la altura de las olas con respecto del tiempo. Y esto es una derivada parcial por esta notación de esta d. Eso significa que la velocidad la estamos manteniendo constante. Nos estamos moviendo en la tabla sobre esa línea, ¿verdad? Entonces en las derivadas parciales solamente consideramos la variación con respecto a la variable que estamos analizando, con respecto a la variable independiente que estamos considerando, en este caso t. Y las otras variables independientes, en este caso la velocidad, las mantenemos constantes. De hecho te digo que seguramente tú eres muy abusado, muy inteligente y te darás cuenta que en realidad pueden estar variando todas las variables, vaya la redundancia, simultáneamente. Pero en ese caso estaremos hablando de derivadas totales y eso lo vamos a analizar más adelante. Ok, ¿cómo resolveríamos el inciso C? El inciso C lo que nos pide es que estimemos este límite. El límite cuando t tiende a infinito de la derivada de h con respecto de t. Es decir, cómo varía la altura de las olas con respecto del tiempo conforme el tiempo va aumentando. Es decir, desde la mañana hasta la noche. ¿Cómo resolveríamos ese ejercicio? Bueno, pues para ello tendríamos que considerar la derivada de h con respecto de t por ejemplo, en 40-10, ¿verdad? Luego en 40-15, lo cual ya lo hicimos, en 40-20. 40-20 tendríamos que sacar, por ejemplo, también cómo varía la altura de las olas con respecto del tiempo en 40-30, ¿verdad? Cómo varía la altura de las olas con respecto del tiempo en 40-40. Tendríamos que sacar estas derivadas parciales. ¿Qué característica puedes ver en todas estas derivadas parciales? Que en todas ellas la velocidad se mantiene constante, si te fijas. Se mantiene constante en 40. Lo único que está cambiando es el tiempo. Y obviamente va en relación a la tabla, porque en la tabla íbamos de 5 en 5. 5, 10, 15, 20, 30, 50. Ahora, tú eres muy inteligente y seguramente me dirás, bueno, Paulo, pero aquí falta h con respecto de t en 40-5 y h con respecto de t en 40-50. ¿Esas por qué no las sacamos? Pues muy buena pregunta y te la voy a responder. Porque recuerda que estas derivadas parciales las sacamos numéricamente de esta forma como lo hicimos acá. Tenemos que sacar la derivada por la izquierda, la derivada por la derecha, de forma numérica, y la estimación de la derivada es el promedio de ambas. Por lo tanto, en 5 ya no tenemos una derivada por la izquierda, ya no podemos sacar por la izquierda, y en 50 no podemos sacarlo por la derecha. Por eso es que solamente podemos hacerlo con 10, 15, 20, 30, 40. Creo que queda muy claro esto, ¿verdad? Y seguramente creo que ya lo habrás analizado y te habrás dado cuenta que así es. Entonces fíjate aquí la importancia de sacar derivadas parciales de forma numérica. En los extremos pues no podemos hacerlo. De hecho, si tú recuerdas la definición de la derivada continua en funciones matemáticas, es de que en el extremo no es derivable, ¿verdad? En los extremos no podemos derivar porque no tenemos ese valor por la izquierda si es, por ejemplo, un extremo inferior, o por la derecha si es un extremo superior.
ya no podemos hacerlo. Por eso no podemos analizarlo en los extremos. Esto va incluso acorde a lo que viene siendo la derivada matemática, la definición matemática de la derivada, no tanto numérica. Bien, ¿cómo vamos a responder entonces al inciso C? Yo te voy a dejar de tarea que saques estas derivadas parciales y entonces vayas viendo cuál es el comportamiento de esto. Por ejemplo, aquí te va a dar un valor, aquí te va a dar otro valor. Déjame enfocar la cámara. Aquí te va a dar un valor, otro valor, otro valor, otro valor, otro valor. Y entonces tú puedes aquí darte cuenta de lo siguiente, ya sea que vayan aumentando, ¿verdad? O que vayan disminuyendo. Si va aumentando, entonces tú pudieras deducir que la altura de las olas con respecto del tiempo aumenta. Si esto va disminuyendo de esta forma, ¿verdad? Significa que la altura de las olas va disminuyendo con respecto del tiempo. Y de esa forma podrías responder a este inciso. Bien, vamos a continuar con otro ejercicio. Bueno, vamos a hacer entonces el ejercicio número 26. Vamos a ponerle ejercicio 26. Página... Bueno, pues es la página 889. Seguimos aquí con el mismo capítulo y nos da una función, nos pone f de x, t igual a arco tangente de x raíz de t y nos pide que encontremos las derivadas parciales, o sea, la derivada parcial con respecto de x y con respecto de t. Fíjate cómo aquí la otra variable es t, no es y. Bien, ¿cómo va a ser esto? Bueno, para sacar la derivada parcial con respecto de x, t la vamos a tomar como si fuera una constante. Entonces la formulita del arco tangente nos dice que es 1 sobre 1 más u es todo esto, por la derivada parcial con respecto de x de u. ¿Sí? Ok, y esto va a ser igual a, voy a continuar acá abajo, 1 sobre 1, esto es al cuadrado, x cuadrada t, y luego la derivada parcial de esto con respecto de x va a ser raíz de t, porque recuerda que t permanece constante. Entonces esto incluso lo podemos dejar así. Ahí está. ¿Sí? Bien. ¿Cuánto va a ser ahora la derivada parcial con respecto de t? Bueno, pues va a ser 1 sobre 1 más u al cuadrado por la derivada, obviamente va a ser parcial con respecto de t, de x por t a la 1 medio. Fíjate cómo, como ahora voy a derivar con respecto de t, no le pongo raíz sino en forma de exponente. Y entonces esto va a ser 1 sobre 1 más x cuadrada t, y la derivada parcial de esto con respecto de t va a ser x sobre 2. Fíjate cómo la x es como una constante. Y este 2 en el denominador viene siendo el 1 medio, ¿verdad? Que sería el exponente cuando se pone como factor, y luego va a ser t a la menos 1 medio, ¿verdad? Y entonces esto va a ser x sobre 2 raíz de t por 1 más x cuadrada t. Y entonces aquí podemos incluso darle una maquilladita. Esto sería x sobre 2. Lo podemos dejar así, de hecho. Yo creo que es mejor. No es necesario que desarrollemos. Recuerda que en los resultados, pues entre más desarrollemos, dejamos de simplificar, ¿no? Entonces yo creo que así lo pudiéramos dejar. No es necesario que multipliquemos en el denominador. Entonces ese sería el resultado, ¿sí? Lo vamos a comprobar con el matemática para que veas también cómo podemos utilizar el matemática como herramienta. Ok, bueno, vamos a hacer ahora el 28.
el 28, que también se ve interesante. Y nos dice que derivemos, bueno, que f de x, y, ahora sí la variable es y, es esto. Bien, si te fijas es una función integral. A ver, creo que aquí voy a ponerlo un poquito mejor de esta manera. Este cuadrado de t. Ahí está. Bueno, si te fijas es una función integral. Así se le llama a este tipo de funciones. Es una función integral. ¿Sí? Si yo voy a derivar con respecto de x, pues básicamente es hacer esto. ¿Sí? Y aquí, ¿qué sucede? ¿O qué pasa? Bueno, pues lo que sucede es que, si te fijas, la y va a ser constante. Entonces voy a derivar con respecto de x, por lo tanto y va a ser constante. Ahora, estoy derivando una integral y esto me recuerda mucho al teorema fundamental del cálculo. Recuerda que el teorema fundamental del cálculo hay una versión A o versión 1 y una versión B o versión 2. La versión 1 es esta, ¿sí? Básicamente la voy a poner aquí. La versión 1 nos dice que la derivada con respecto de x de la integral de a x de f de t de t es igual a f de x, ¿sí? Y básicamente este es el hecho de que la derivada y la integral son operaciones inversas, es decir, la derivada cancela la integral, por así decirlo. Esta es la versión 1 del teorema fundamental del cálculo integral. Y si te fijas, bueno, y obviamente te platico la versión 2 o la versión B, viene siendo la antiderivada, ¿verdad? Que básicamente es lo que nosotros utilizamos cuando cuando aplicamos cuando evaluamos integrales definidas. Lo que hacemos es encontrar la antiderivada y evaluar el límite superior en la función y restarle la función, bueno, la antiderivada en el límite inferior. Entonces, es la versión A o 1, la otra es la 2. Entonces, si te fijas, esto se parece a esto. Obviamente aquí son derivadas parciales y estamos diciendo que y viene siendo una constante. De hecho, aquí a es una constante también. Por lo tanto, si yo observo, esto es esto. Por lo tanto, el resultado sería coseno de x cuadrado, nada más. Creo que queda muy claro, ¿verdad? Al aplicar el teorema fundamental del cálculo integral versión 1. Bien, vamos a hacer ahora con respecto de y. Esta hoja te la voy a pasar. Si yo quisiera ahora derivar con respecto de y, pues básicamente va a ser así. Aquí le ponemos así. ¿Y qué pasa? Bueno, aquí sucedió una cosa muy importante. Ahora voy a derivar con respecto de y. Por lo tanto, la x va a permanecer constante. Para que yo pueda aplicar el teorema fundamental del cálculo, tengo que observar que la variable con respecto a la que voy a derivar debe de estar como límite superior. ¿Sí? Aquí, ¿qué sucede? Que la derivada, que la variable con respecto a la que voy a derivar está en el límite inferior. Luego, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Aplico una de las propiedades de la integral, que básicamente es esta. Si te acuerdas, ¿verdad? Poniendo signo negativo a la integral, yo puedo cambiar los límites de integración. Y hago esto para que yo pueda aplicar el teorema fundamental del cálculo. ¿Por qué? Porque recuerda que si yo voy a derivar con respecto de y debe de ser el límite superior. Este menos lo puedo yo sacar y me va a quedar así. Y ahora sí aplicaría el teorema fundamental del cálculo y me va a quedar
de esta forma. Si te fijas que es muy sencillito y estamos aplicando muchas cosas que ya sabemos, ¿verdad? Ahora acuérdate que aquí no ponemos la constante de integración. ¿Por qué? Pues porque en el teorema fundamental del cálculo ya no va, ¿verdad? Sería como que si tú tratas de razonar un poquito, al derivar, al hacer lo contrario, al derivar, como aquí va a ser una constante de integración, eso va a ser 0 y nos va a quedar nada más el puro integrando. Bueno, pues ese es el ejercicio. Vamos a hacer otro. Vamos a hacer el ejercicio 44. Nos dice, usa la definición de la derivada parcial como límite para encontrar la derivada parcial con respecto de x y con respecto de y. Nada más lo voy a hacer con respecto de una, ¿sí? Se queda de tarea que tú lo hagas con respecto a la otra variable. Y voy a hacer el 44. Entonces aquí le ponemos ejercicio 44, ponemos la función, ¿sí? Y entonces voy a sacar la derivada con respecto de y. Se queda de tarea que tú lo hagas con respecto de x. Y entonces la fórmula de la derivada parcial como límite es esta. Es exactamente la misma, ¿verdad? Pero como voy a derivar con respecto de y, pues va a ser así. Si te fijas, ¿verdad? Mira, ¿verdad? Ve cómo es exactamente la misma definición de la derivada. La y es la que cambia, la que cambia, mientras que la x permanece constante. Y entonces esto va a ser límite cuando h tiende a 0 de f de x y más h. Entonces va a ser así. ¿Estás de acuerdo, verdad? Aquí está la línea principal menos f de x, y, que viene siendo esto, sobre h. Ahí está. Estamos sustituyendo nada más la fórmula. Bien. Entonces límite cuando h tiende a 0 de x, bueno, línea principal, x sobre x más h. Bueno, aquí para sumar voy a borrar, que si no voy a repetir prácticamente el mismo paso. A ver, voy a poner la línea principal, que es esta. Aquí la h, y aquí saco el común denominador. El común denominador va a ser x más y más h al cuadrado por x más y cuadrada. Y entonces es este entre este, pues a este. Por este es x cuadrada más xy cuadrada. Menos este entre este, pues me da este. Por este va a ser x cuadrada más, y una vez voy a desarrollar este binomio y lo voy a multiplicar por x. Entonces va a ser xy cuadrada. Nada más que acuérdate que este signo negativo va a cambiar el signo de los que están allá adentro. Entonces, pues de una vez, y entonces va a ser x menos x cuadrada, luego va a ser aquí y cuadrada, por menos x, pues menos xy cuadrada, luego menos, otra vez, menos 2x YH menos xh cuadrada. Así va a quedar. Y aumentamos la línea principal. ¿Sí? Así va a quedar. Muy bien. Igual. Límite cuando h tiende a 0. Línea principal. Aquí ponemos la h y aquí ponemos x más y más h al cuadrado por
x más y cuadrada. Y acá, ¿qué nos va a quedar? Este con este pelas, ¿sí? Y nada más, nos va a quedar menos. También este se va, este con este. Y nos va a quedar menos 2xyh menos xh cuadrada. ¿Sí? Bien. Igual, límite cuando h tiende a 0. Como esta es la línea principal, podemos aplicar la ley del sándwich, ¿verdad? Aquí tenemos que ponerle un 1, por eso es importante siempre marcar la línea principal. Y nos va a quedar así. Línea principal, h por x más y más h al cuadrado, x más y cuadrada, y, ¿verdad? Porque es medios por medios en el denominador, extremos por extremos en el numerador. Y en el numerador podemos factorizar la h. Bueno, la menos h de una vez. Así nos va a quedar. Y la pregunta del millón, ¿podemos hacer esto? Claro que sí, porque h nunca va a valer 0. Recuerda que no es a lo tonto esta cancelación. Solamente es posible porque h nunca va a valer 0. Y entonces ahora sí hacemos sustitución directa y nos va a quedar menos línea principal 2xy. ¿Por qué? Porque este va a valer 0. La h va a valer 0, por esto va a ser 0 ese término. Y luego aquí este va a ser y más 0, pues va a ser y cuadrado, y al cuadrado, pues y cuadrado. Entonces me va a quedar x más y cuadrada al cuadrado. Y este sería la derivada parcial con respecto de y. Tú puedes hacerlo ahora con respecto de x. Recuerda que ahorita los vamos a comprobar con el matemática. Bien, entonces a ver, échale un ojo, un lente, para que veas si sí es correcto. Si hay alguna duda. No, ¿verdad? Bien, entonces vamos a continuar ahora con otro ejercicio. Vamos a hacer el 46. ¿Sí? Vamos a hacer el 46. Donde nos pide que encontremos, nos dice, utiliza la derivación implícita para encontrar las derivadas parciales de z con respecto de x y con respecto de y. Yo voy a hacer la derivada parcial de z con respecto de y, se queda que tú hagas con respecto de x. Entonces la función es esta. ¿Sí? Esa es la función. Ahora, ¿qué podemos observar aquí? Bueno, si te fijas, es una función de dos variables independientes que obviamente son x y y una variable dependiente que es z. Pero la z pues está revuelta, ¿verdad? No está despejada. Por eso es que es una función implícita. A ver, te explico. Cuando vimos cálculo diferencial de una variable, habíamos visto que una función implícita es una función de esta forma. Es decir, tenemos un chorizo de xy igual a 0. ¿Sí? Una función explícita es esta cosa, ¿verdad? Esta es una función explícita de una variable. Hay muchas funciones que están en forma implícita y podemos definirlas de forma explícita. Eso es una realidad, pero no todas. Hay algunas donde no es posible despejar la y, porque es mediante el despeje en el que podemos convertir una función implícita en una función explícita. Cuando tenemos una función de dos variables en forma implícita, sería una cosa como esta. Un chorizo de x, y, z igual a 0. Y en forma explícita sería esta. Esta sería una función de dos variables de forma explícita, mientras que esta sería una función de dos variables de forma implícita. Esta función tiene esta forma. Ahora, ¿cómo entonces vamos aquí a derivar? ¿Cómo vamos a sacar la parcial de z con respecto de y?
que es lo que yo quiero, ¿verdad? ¿Sí? Puedo utilizar esta notación o puedo utilizar incluso esta notación, pero vamos a utilizar esta que es más elegante. Pues bien, la forma de hacerlo es derivando implícitamente, y esto ya lo sabes hacer tú porque lo vistes en la preparatoria y también lo volviste a ver en cálculo diferencial. Es exactamente el mismo procedimiento. Fíjate, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, voy a poner nuevamente la función. Acuérdate que este es el ejercicio, perdón, aquí le puse 40, no le puse ejercicio 46. Bien, voy a poner nuevamente la función y voy a derivar ambos miembros con respecto de y. ¿Vale? Es exactamente lo mismo que en cálculo diferencial. Bien. Ok. ¿Qué pasa? Voy a derivar parcialmente con respecto de y este primer miembro. Y la derivada sería, este es un producto, entonces es la parcial de y con respecto de y por z, que viene siendo z. ¿Por qué? Porque la parcial de y con respecto de y vale 1. ¿Vale? Bien. Más y por la derivada parcial de z con respecto de y. ¿Y cuánto es la derivada parcial de z con respecto de y? Pues es parcial de z con y. ¿Te fijas qué fácil? Ahora voy a derivar el segundo miembro. Es la derivada parcial con respecto de y del logaritmo de este choricín. ¿Y eso cuánto es? Pues, ¿qué crees? Que va a ser 0. Porque x... bueno, va a ser 0 con respecto a x, pero vamos a hacerlo paso por paso mejor, para no confundirte. Acuérdate que es 1 sobre u, es exactamente lo mismo, por la parcial con respecto de y de u. Fíjate cómo es exactamente lo mismo. ¿Sale? Por eso mejor te lo explico de esta forma para no confundirte. Es exactamente lo mismo. 1 sobre u por la derivada, nada más que ahora es parcial, de u. Acuérdate que u es esto. Bien, continuamos. En el primer miembro hago todavía nada. Y entonces aquí va a quedar 1 sobre... Aquí es x más z. Qué tonto. Es x más z. Y la parcial de esto con respecto de y, como es una suma, vamos a separar. Entonces, parcial de x con respecto de y vale 0. ¿Por qué? Pues porque la x quedamos que es como un número, es una constante. Entonces, la derivada de una constante con respecto de y vale 0. Más la parcial de z con respecto de y, pues es la parcial de z con respecto de y. Si te fijas qué fácil es esto, ¿no? Continuamos. Z más y parcial de z con respecto de y igual a 1 sobre x más z. Esto pues me va a quedar nada más así. ¿Sí? Ya. ¿Y luego qué hago? Si te fijas es exactamente lo mismo que en cálculo diferencial, porque ahora el siguiente paso es poner en un miembro todo lo que tiene la derivada. Y la derivada es esta. Entonces, ve, aquí la voy a factorizar. Este por este me da este término. Y este término, que es lo que tengo en el segundo miembro, me va a quedar así. ¿Verdad? Porque lo pasaría al primer miembro y en el segundo miembro me queda así. ¿Verdad? Así. ¿Y ahora qué hago? Pues nada más, ahora sí ya despejo la parcial de z con respecto de y. Y a lo mejor aquí, para que se vea bonito, multiplico ambos miembros por menos para que este se haga positivo y me va a quedar de esta forma. Creo que sí lo puedes ver, ¿verdad? Porque esto pasaría dividiendo, vulgarmente decimos que pasaría dividiendo, pero con este menos este se hace más y este se hace menos para cambiar. Y ahora podemos darle una maquillada. ¿Por qué? Porque aquí me va a quedar 1 más... A ver. No. Aquí estamos mal, aquí estamos mal, aquí estamos mal. A ver. Este es una z. Fíjate, este es este. Este es una z. Este es una z. Ahora sí ya.
Ya se nos estaba yendo eso, pero ya lo corregimos. Muy bien. El común denominador va a ser x más z. ¿Sí? Va a ser x más z. Aquí le ponemos un 1. Y entonces es este entre este a 1. Por este, pues 1. Luego menos este entre 1 a x más z por y, pues va a ser xy menos yz. Y aquí le ponemos z. ¿Sí? Y entonces haríamos ahora la ley del sándwich. Va a quedar un poquito todo junto, pero va a quedar así. A ver. Perdón que quede así tan juntito, pero si alcanzas a ver el resultado, ¿verdad? Esta es una Y. ¿Verdad? Hacemos el sándwich o la ley de la herradura y nos queda de esta forma. ¿Sí? Entonces, si te fijas, es muy sencillo, muy fácil. No hay mayor problema. Estamos aplicando los conceptos de cálculo diferencial. Y vamos a darnos cuenta cómo también va a haber un método especial para hacerlo. Pero observa qué fácil es. Es algo muy sencillo. Y bueno. Ok. Bueno, pues vamos a continuar. ¿Sí? Vamos a hacer ahora... A ver, vamos a hacer el 50. Vamos a hacer el 50. Tenemos más hojas. Más hojas recicladas. Nos pide que encontremos la parcial de z con respecto de x y la parcial de z con respecto de y. Yo voy a hacer la parcial de z ahora con respecto de x para cambiarlo un poquito. Y vamos a hacer el 50, donde nos dice que z es el producto de dos funciones. Y vamos a ver. Fíjate cómo z es el producto de dos funciones. F depende exclusivamente de x y g depende exclusivamente de y. Entonces, si yo quiero encontrar la parcial de z con respecto de x, esto básicamente es hacer esto. ¿Sí? ¿Qué sucede? Que todo lo que tenga y lo voy a considerar constante. Entonces, si te fijas, este es un producto. Aplico la regla del producto y sería parcial con respecto... Bueno, sería... A ver, ¿cómo es la fórmula del producto? Si tú recuerdas, es este por la derivada de este. Órale. Ahí está. Más este por la derivada de este. Ahí está. Bien. Y entonces, ¿esto cuánto me va a dar? Me va a dar 0. ¿Por qué? Porque g depende puro de y g estoy asumiendo que es una constante. Por lo tanto, la derivada de puras constantes pues me da 0. Bien. Luego esto es g de y por la parcial de f de x con respecto de x, lo cual lo puedo poner así. Si yo decido utilizar esta notación también está bien. Ok. Entonces el resultado es que esto me da 0 y esto me va a quedar así. ¿Sale? Ahí está. Muy fácil. Bueno, vamos a hacer ahora, por ejemplo, el C. Nos dice z igual a f de x, y. Si te fijas, es la función del cociente de las dos variables. ¿Cómo lo voy a hacer? Igual
parcial de z con respecto de x, pues es la parcial con respecto de x de f de x, y. ¿Sí? Y entonces, esto me va a dar, si te fijas, pues aplico la regla de la cadena, ¿verdad? Si te fijas que es aplicar la regla de la cadena. Y entonces sería la parcial con respecto de x de f de x sobre y por la derivada de la variable. Es la regla de la cadena. ¿Sale? Fíjate cómo estoy aplicando la regla de la cadena. Derivo la función y derivo la función que está dentro de la función, porque a fin de cuentas este cociente es una nueva función, así yo lo puedo visualizar. Entonces estoy aplicando la regla de la cadena. Y entonces, ¿esto cuánto me da? Pues esto no lo sé, por lo tanto lo voy a poner nada más así, ¿verdad? Esto es lo mismo que esto, pero bueno, aquí se ve más simplificado. ¿Y la derivada de esto cuánto es? Pues es, recuerda que la y es constante, la x es variable, y entonces creo que estarás de acuerdo conmigo que la derivada de esto es esto. Por lo tanto, el resultado sería así, ¿verdad? Si yo estuviera derivando con respecto de y, sería aquí f subíndice y de x, y por menos xy a la menos 2. Creo que estás de acuerdo conmigo, ¿verdad? Esto sería menos xy a la menos 2. ¿Estás de acuerdo, verdad? ¿Estás de acuerdo? Muy bien. Pues ese sería ese resultado. Sí, a ver, chécalo. Chécalo. Está muy fácil, ¿verdad? Bueno, vamos a dejarle hasta aquí, porque si no el video va a estar muy grande. Esta es una parte. Vamos a continuar en un futuro vídeo con la segunda parte de este apartado 14.3. Si te fijas está un poquito largo. Y después continuaríamos con el 14.4 y comentaríamos algo de los multiplicadores de Lagrange para concluir con nuestra cuarta unidad del curso. Claro que tendríamos que ver también por ahí cuestiones como la derivada direccional y el gradiente, los cuales también son importantes. Entonces hay que echarle muchas ganas. Te mando un saludo, un saludo y nos vemos en un futuro video. Bueno, estamos aquí en matemática, vamos a resolver algunos de los ejercicios que acabamos de realizar con este software y vamos a ponerle aquí como comentario ejercicios del capítulo 14.3. Bien, si era 14.3, ¿verdad? Ok. Y vamos a comenzar, vamos a hacer creo que fue el 26, vamos a poner aquí ejercicio 26, pero hay que ponerlo como comentario. Ok. Y entonces, acuérdate que había que encontrar la derivada parcial. Mira, te enseño. Esta es la derivada parcial, está acá en avanzado. Y es esta. Aquí dice derivada parcial. Entonces vamos a poner aquí la variable. Voy a derivar con respecto de x. Con respecto de x es la variable. Y la expresión es arco tangente. Arco tangente de x raíz de t. X por raíz de t. Raíz de t.
Acuérdate que el matemática es una herramienta de estudio. Si alguien te quiere enseñar matemáticas con software, está perdiendo el tiempo. Yo creo que está ofendiendo la inteligencia del alumno. El software es herramienta de estudio nada más, herramienta de comprobación. No se puede enseñar matemáticas con software. ¿Sale? Se pierde todo el respeto a esta ciencia que es hermosa, que es bellísima y que todo ingeniero debe dominar. Bien, entonces aquí sería la derivada parcial con respecto de x de esta función. Vamos a evaluarla. Y aquí está, si te fijas, es el resultado al cual llegamos y que está en las hojas, ¿verdad? Y en el video también. Vamos ahora a hacerlo con respecto de t, entonces vuelvo nuevamente a meterme acá. Voy a copiar esto para no volver a escribir. Y evaluamos. Y ahí está. Es el resultado al cual también llegamos en los vídeos. Vamos ahora a evaluar el teorema fundamental del cálculo. ¿Te acuerdas? Este era el ejercicio 28. Ejercicio 28. Y es la derivada parcial. Derivada parcial. Vamos a hacerlo con respecto de y. Tú compruebas con x, ¿vale? Derivada parcial con respecto de y de la integral, ¿ve? Integral definida. Y aquí era de y a x del coseno de t cuadrada. Fíjate cómo esta variable, de hecho se le llama variable auxiliar, no puede ser la misma, tiene que ser una variable auxiliar. Eso, si gustas, luego lo platicamos, pero pues en tu clase de cálculo integral ya lo viste, ¿no? Y aquí es dt, ¿vale? Creo que aquí sobra esto, ahí está. Bien, vamos a evaluar. Y aquí está. Ve el resultado, es el mismo que sacamos en el libro. Bueno, vamos a hacer el 44. Este fue una derivada que hicimos mediante la definición del límite. Y hicimos con respecto de y, entonces va a ser la derivada parcial con respecto de y de la expresión es un cociente, no, a ver aquí, creo que, a ver, es un cociente, no, a ver, aquí está, no, voy a borrarlo mejor, ponerlo de nuevo, parcial con respecto de y de era x división ¿sí? Sobre x más y cuadrada. Y vamos a evaluar. Y aquí está. Es exactamente lo mismo a lo que llegamos en los vídeos. Bueno, este archivo de matemática también te lo voy a compartir en Facebook junto con las fotos de las hojas de los ejercicios que acabamos de realizar. Y bueno, pues hace falta más vídeos. Yo creo que vamos a tener que hacer otros 2 de este capítulo. Falta todavía bastante, hay que echarle muchas ganas. Te mando un abrazo y está al pendiente para el siguiente video. Bye.